El virus del papiloma humano o VPH es la infección de transmisión más frecuente en el mundo. Se estima que afecta aproximadamente al 80% de las personas que son activas, tanto a hombres como mujeres por igual. Cabe señalar que además de ser una infección de transmisión, esta se puede transmitir de forma vertical de la madre al hijo durante el parto, y el hijo puede presentar los síntomas y complicaciones años después. Por eso es tan importante hablar de este tema y concientizarnos. Hay muchos tipos de VPH. Algunos pueden causar verrugas en el área y en la cavidad oral, y otros pueden favorecer incluso el desarrollo de cáncer, como el cáncer cervicouterino y orofaringeo. Por esta razón, en el video del día de hoy te contaré todo lo que tienes que saber acerca del VPH oral. Así que si quieres saber más sobre esta enfermedad, cómo se transmite, qué síntomas causa, cómo se trata y cómo prevenirlo, entonces quédate, porque este video es para ti. Empecemos por definir qué es el VPH en la garganta o papilomatosis laringea. La papilomatosis laringea es una enfermedad causada por el virus del papiloma humano, que aunque se presenta sobre todo en la laringe, se puede presentar en cualquier parte de la vía aérea, es decir, en la nariz, el vestíbulo nasal, la cavidad oral, hasta la laringe, que es el área en el que nos vamos a enfocar en este video. Respecto a la papilomatosis laringea, cabe mencionar que hay dos tipos de esta enfermedad, en el adulto y en el niño, que son dos historias completamente diferentes. En el niño estamos hablando en menores de 17 años y en el adulto cuando son mayores de 18. Y decimos que son situaciones completamente diferentes porque en el niño la enfermedad es más agresiva, mientras que en el adulto la enfermedad es un poquito más controlable. A lo largo del video les iré platicando las diferencias principales entre cada una de ellas, lo que me lleva a contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales vías de transmisión? En el caso de los niños, la transmisión se da principalmente durante el trabajo de parto. Y esto es porque cuando el bebé nace, lo primero que sale es la cabecita y la vía aérea, la nariz y la boca. Entonces, si la mamá tiene VPH y presenta condilomas, es probable que el bebé tenga contacto con estas lesiones y de esta manera se exponga a las lesiones al salir por el canal del parto. Esto puede ocasionar la enfermedad y cuando esté un poquito más grande, alrededor de los 2 o 3 años, presentar las manifestaciones. Respecto a los adultos, prácticamente la transmisión es por vía y esto al practicar. Estas son principalmente las vías de transmisión, pero también se ha reportado que al dar un beso a una persona que presente lesiones en la cavidad oral, existe el riesgo de transmisión, ya que el papiloma puede estar alojado en la lengua, en el paladar o en la campanilla, lo que significa que durante esta exposición también se puede dar la transmisión. Y bien, ¿cuáles son los síntomas principales por los cuales una persona puede sospechar que tiene esta enfermedad? Bueno, tanto en niños como en adultos, la principal manifestación de papilomatosis laringea es la disfonía o tener voz ronca. Así que si una persona empieza a tener voz ronca por más de 3 meses, es una señal de alerta. De hecho, los otorrinolaringólogos mencionan que todo paciente que tenga más de 3 meses con disfonía o voz ronca se tiene que sospechar de cáncer o de papilomatosis laringea. Ahora, otra duda bastante común es si la papilomatosis laringea tiene riesgo de malignizarse, es decir, riesgo de cáncer. Y déjame decirte que sí, la respuesta es que sí existe un riesgo. Recordemos que existen más de 200 tipos de VPH y algunos causan verrugas, pero otros pueden causar cáncer. La enfermedad menos agresiva y que no tiende a malignizarse se debe a los tipos 6 y 11. Pero los tipos 16 y 18, que por lo general se presentan con mayor frecuencia en adultos, son los que tienen mayor riesgo de malignizarse. Ahora hablemos del diagnóstico. ¿Cuál es la mejor manera de saber que el paciente tiene papilomatosis laringea? Bueno, si estamos hablando de papilomatosis laringea, la única forma de saber y de poder observar las lesiones es por medio de un estudio realizado por un otorrinolaringólogo,
Ellos son los médicos especialistas que cuentan con el equipo especializado, en este caso un endoscopio, que les permite llevar a cabo el procedimiento para observar las lesiones. Durante el procedimiento se introduce una camarita por la nariz, las cuerdas vocales, la laringe, y de esta manera el doctor va revisando el área y observando las cuerdas vocales, lugar donde es más frecuente que se presenten las lesiones. Y no se asusten que este procedimiento se realiza en un consultorio y se utiliza anestesia. Cuando las lesiones están más arriba, que también es frecuente como en el paladar o en la úvula, es decir, la campanilla, se pueden ver a simple vista. Pero si lo que queremos ver es si existen lesiones en la laringe, la única manera es acudir al especialista y que él realice una endoscopía laríngea. Y te estarás preguntando, bueno, si ya se tiene el diagnóstico y ya se vieron las lesiones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas de tratamiento existen? Bueno, hay virus que son muy agresivos y que tienden a recidivar. Esto quiere decir que las lesiones regresan. En este caso, el tratamiento consiste en hacer la resección de los papilomas con una laringoscopía que se realiza en quirófano. Es una resección con láser CO2 y con este láser se van quitando cuidadosamente y poco a poco las lesiones de la laringe. Aquí el médico tiene que ser muy cauteloso y debe de ser un médico con bastante experiencia, ya que se va a trabajar en estructuras muy delicadas como las cuerdas vocales, las cuales nos permiten hablar, y es importante no lastimarlas, ya que esto podría hacer que la persona quede con una voz ronca. Ahora bien, ¿es necesario dar seguimiento a los pacientes que fueron diagnosticados con BPH en la garganta? Sí, la respuesta es sí. Como ya te expliqué anteriormente, existe el riesgo de que se desarrolle cáncer en el futuro, por lo tanto, los pacientes deben mantenerse bajo vigilancia, hasta cierto modo como un paciente oncológico, es decir, que tiene o que tuvo cáncer. Por lo tanto, después de haber recibido el tratamiento y que el médico te haya hecho la resección de las lesiones, te va a citar periódicamente para estarte evaluando y checar que no hayan regresado las lesiones. También, si el paciente nuevamente empieza a presentar voz ronca, es muy importante acudir de inmediato con el especialista para que él realice una endoscopía y analice cómo está todo. Otra duda importante es si existe riesgo de diseminación, es decir, que las lesiones se pasen a otras áreas del cuerpo. Sí, sí existe riesgo, sobre todo en los niños. En los adultos es un poco menos frecuente que suceda, pero en los niños las lesiones que se encuentran principalmente en la glotis pueden irse diseminando hacia abajo y de esta forma pasarse a la tráquea, a los bronquios o incluso a los pulmones, situación que ya es más compleja, ya que en estos casos el tratamiento es más difícil y en algunos casos se puede requerir incluso que se quiten ciertas partes del pulmón. Como ya te habrás dado cuenta, esta es una enfermedad que puede complicarse, por lo que es sumamente importante hablar de la prevención. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las mejores maneras de prevenirlo o qué podemos hacer? Ok, la prevención en el caso de los niños sería principalmente durante el parto, ya que como te comenté anteriormente, esto puede pasarse de la madre al bebé durante el nacimiento por el canal del parto. Entonces, si la mamá sabe que tiene BPH y condilomas, es decir, si presenta lesiones, es importante que se opte por una cesárea. Por eso es tan importante que durante el embarazo la mamá acuda a sus controles prenatales de forma periódica y puntual, por si en dado caso llega a contagiarse o a presentar las lesiones, la ginecóloga o el ginecólogo pueda tomar las mejores decisiones. Esto para garantizar la seguridad de la mamá y del bebé. Ahora, en el caso del adulto, como la transmisión es prácticamente por vías, es importante que no se practiquen conductas de riesgo, es decir, evitar el sobre todo si tu pareja o tú presentan este tipo de lesiones, y recuerden que es muy importante el uso del ya sea el femenino o el masculino. Y por último, pero no menos importante, no olviden la vacuna. Contamos con la vacuna contra el virus del papiloma humano que nos protegen contra los tipos principales que podrían causar cáncer, así que vacúnense.